Si abre un libro de historia o ve un debate por internet, casi siempre le van a contar la misma narrativa. La iglesia persiguió a los científicos. La fe es enemiga de la razón y para ser un hombre de ciencia tiene que apagar su cerebro y dejar la Biblia a un lado. Nos han vendido la idea de que la fe es una especie de oscuridad primitiva y la ciencia es la luz que nos salvó. Pero, ¿qué pasaría si le dijera que esa famosa guerra entre la ciencia y la fe es una mentira histórica fabricada hace menos de 150 años? Y si le demostrara que las mentes más brillantes de la historia de la humanidad, los hombres que crearon las leyes de la física, que hoy estudiamos, hacían ciencia porque amaban a Dios. Hoy vamos a desmantelar el mito más grande de la cultura moderna. Bienvenidos al episodio número 1 de nuestra serie Ciencia y Fe. Prepare su mente porque hoy vamos a descubrir la verdad. Vamos a viajar en el tiempo. Si le hubiera preguntado a un científico del siglo XVII o XVIII si su fe estorbaba a su ciencia, se habría reído en su cara. Para ellos, investigar el universo era una forma de adorar a Dios. Entonces, ¿de dónde salió la idea de que estaban peleadas? Tiene fecha de nacimiento exacta, finales del siglo XIX. Dos autores llamados John William Draper y André Dickinson White escriben un par de libros que se vuelven muy, pero muy populares. En ellos distorsionan historias, inventan mitos y crean lo que los historiadores modernos hoy llaman el mito del conflicto. Su objetivo no era académico, era político. Querían quitarle la influencia a la iglesia en las universidades de la época. Inventaron, por ejemplo, que la iglesia medieval creía que la tierra era plana, lo cual es completamente falso. La iglesia siempre supo que era o se trataba de una esfera. Durante más de 1000 años, la iglesia y las comunidades cristianas fueron las mayores patrocinadoras de la ciencia de Occidente. Fundaron las primeras universidades del mundo, Oxford, Bolonia, Salamanca, e instituciones como el propio Vaticano tenían y tienen hoy sus propios observatorios astronómicos de primer nivel. La fe no fue el enemigo de la ciencia, fue la cuna donde nació. Hablemos de los protagonistas. Si la Biblia fuera enemiga del conocimiento, los padres de la ciencia habrían sido ateos o agnósticos. Pero la realidad es totalmente opuesta. Las leyes que rigen nuestro mundo fueron descubiertas por hombres con una fe inquebrantable. Miremos, por ejemplo, a Sir Isaac Newton. Descubrió la ley de la gravedad, las leyes del movimiento y revolucionó las matemáticas. El mundo lo ve como la mente científica por excelencia. Lo que la escuela no cuenta es que Newton era un apasionado de la teología. De hecho, escribió más páginas analizando la Biblia y la profecía bíblica que sobre física y matemáticas juntas. Para Newton, el origen matemático del universo era la prueba irrefutable de un creador inteligente. O pensemos en Johannes Kepler, el astrónomo que descubrió cómo se mueven los planetas alrededor del Sol. Cuando Kepler miraba por el telescopio y calculaba las órbitas, dejó escrita una frase hermosa: solo estoy pensando los pensamientos de Dios después de él. Él creía que el universo tenía armonía geométrica porque Dios es el geómetra supremo. Incluso el famoso Galileo Galilei, a quien siempre usan como el mártir de la ciencia contra la religión. El problema de Galileo no fue con la Biblia, fue un conflicto político de egos con el Papa y los científicos de la época
que las ideas de Aristóteles. Galileo murió siendo religioso devoto y solía decir: la Biblia nos enseña cómo ir al cielo, no cómo van los cielos. Sabía que la ciencia y las escrituras venían de la misma fuente de verdad. ¿Por qué nos importa esto hoy? Porque miles de jóvenes están abandonando su fe en las escuelas y universidades porque les hacen creer que tienen que elegir entre ser inteligentes o creyentes. Les dicen, si usan la razón, no pueden usar la fe. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Jesús mismo dijo en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dios no pide un sacrificio intelectual para seguirlo. Dios creó sus neuronas, Dios creó su curiosidad, creó su capacidad de analizar, descubrir y hacer ciencia. Cuando un cristiano estudia astrofísica, medicina, biología o ingeniería, no está contradiciendo su fe, está descubriendo el increíble diseño que Dios dejó en la creación. Cuanto más grande es el telescopio o más potente es el microscopio, más asombrosa se vuelve la firma del autor. Así que la próxima vez que alguien le diga que la ciencia desmiente a Dios, recuérdele que la ciencia moderna existe gracias a hombres que amaban a Dios con su mente. Este es solo el primer episodio de nuestra serie y en el próximo video vamos a hablar de un tema explosivo, el Big Bang. ¿Desmiente el Génesis? Se va a sorprender cuando descubra quién fue el verdadero creador de esa teoría y por qué la ciencia tardó tantos años en aceptarla, porque sonaba demasiado bíblica. Déjeme los comentarios cómo le parece este primer capítulo. Suscríbanse para que no se pierda el episodio 2, dele un me gusta y comparta este video con ese amigo que cree que la ciencia y la fe se contradicen. Que Dios le bendiga y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto, que Dios les guarde. Chao.